Madres arrepentidas. Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. Orna Donat. 6. Madres sujetos. Investigar el estado de las madres por medio del arrepentimiento. No debemos detenerlos en lo irremediable. Lo hecho, hecho está. Lady Macbeth. En la obra de Shakespeare del mismo título, Lady Macbeth dicta sentencia. Se me permitirá que discrepe. Lo hecho no está hecho y las dificultades de las madres en este caso no deberían pasarse por alto. ¿Qué debería hacer la sociedad? El remedio podría consistir, entre otras cosas, en escuchar de veras a la madre arrepentida y entender sin tapujo las connotaciones más amplias que puedan surgir de esa manifestación. Es el quid de la cuestión. Cuando una forma de pensar alternativa entra a formar parte de la vida humana, no habla solo de la alternativa misma, sino de las otras formas de pensar habituales, de conceptos que se dan por supuestos y en los que nos apoyamos a menudo sin ser siquiera conscientes. La maternidad arrepentida nos sirve para tratar esa cuestión, puesto que no solo vincula lo hecho con las consecuencias, sino que también indica algo que está al nivel de lo general. Nos enseña que contemplar el pasado con los ojos abiertos es fundamental para analizar percepciones y acuerdos sociales. Nos permite reconocer que la mirada retrospectiva es esencial si se tiene en cuenta que la exigencia de no mirar atrás puede servir como instrumento de control social. No tener una visión general que nos indique en relación con nuestra historia y vida actual nos impondrá la prohibición de imaginar cualquier cambio y luchar por él. Es necesario saber dónde vivimos para imaginarnos viviendo en otro lugar. Es necesario imaginarnos viviendo en otro lugar antes de poder vivir allí. Así, el arrepentimiento hace las veces de un ferry, cuyo destino es no ser madre de nadie y cuyo recorrido son las distintas visiones de la maternidad, de forma que permite a todas las mujeres y madres subir a bordo o desembarcar. Puesto que las participantes en este estudio, después de haber hablado sobre las dificultades que les acarrea la maternidad, lo concluyen abrazando sin peros el arrepentimiento, lo que hacen es abrir una puerta. Señalar que hay dos cuestiones que replantear de las muchas que no suelen tenerse en cuenta. El hecho de valorar la maternidad como algo satisfactorio o que merece la pena depende solo de las circunstancias. ¿Y qué ocurriría si consideramos la maternidad como una relación humana más y no como un papel a desempeñar? Empecemos la deliberación con una breve visión general sobre el bienestar de varias madres pertenecientes a grupos sociales distintos. Llegar a las madres, ventajas y limitaciones. Desde los años 80, numerosos investigadores han analizado los distintos contextos nacionales, étnicos, económicos, sanitarios y de géneros de las relaciones entre madres e hijos, en un intento de medir el bienestar de las mujeres en todo el mundo. La Organización de Ayuda de Infancia, Save the Children, por ejemplo, elabora un informe anual con el nombre de Estado Mundial de las Madres, cuyos resultados se basan en 5 indicadores: la tasa de mortalidad de las madres, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años, el tiempo medio de educación, la renta per cápita y la participación de las mujeres en el gobierno. Entre los 179 países que se examinaron en 2015 se observaron enormes diferencias entre países ricos y pobres. El top 10 reflejaba puntuaciones muy altas, con Noruega a la cabeza, en España en 7ª posición y Alemania en 8ª. Según la directora de la organización, Caroline Myers, los resultados podrían indicar que el bienestar económico es un factor importante, aunque no el único. Se requieren inversiones políticas para mejorar la realidad diaria de las madres, porque cada vez tienen más responsabilidades y cuentan con menos recursos. Además de este tipo de estudios internacionales, las escritoras feministas han estudiado el bienestar de madres pertenecientes a distintos grupos sociales en varios países occidentales con el fin de constituir un corpus de conocimiento que no relegue al olvido a las madres con pocos ingresos. Solteras, de raza no blanca, trabajadoras emigrantes o inmigrantes, y las madres con alguna discapacidad física y mental o las no heterosexuales. Uno de los objetivos de estos análisis era destacar, por ejemplo, la relación estructural existente entre el género y la clase social, es decir, la feminización de la pobreza. Algunos estudios han demostrado que en casi todas las sociedades las tasas de pobreza entre las mujeres son más elevadas que entre los hombres, debido a brechas surgidas por razones de género en el salario de la plantilla, así como el fracaso de varios programas de bienestar orientados a reducirlas.
Las investigaciones han puesto de manifiesto asimismo que las madres solteras y sus hijos son más vulnerables y más propensos a la pobreza, de modo que criarlos solas puede resultar más perjudicial para las mujeres que para los hombres. Los distintos estudios no solo documentan el bienestar de las madres, sino que también abogan por que se introduzcan modificaciones urgentes y necesarias orientadas a aliviar algunas de las dificultades, como la necesidad de una división distinta del trabajo en lo relativo al cuidado de los hijos y la socialización de los padres para que la paternidad no quede confinada a la estructura dual madre-hijo. La importancia de los beneficios fiscales, el hecho de disponer de una vivienda y la necesidad de apoyo institucional para que puedan contar con ciudadanos subvencionados durante el día. También han señalado la necesidad de modificar la percepción social de la maternidad para que, por un lado, no siga marginándose y, por otro, se desvanezca su esplendor místico de forma de que las madres sean tratados como seres humanos y no solo como objetos o como diosas sobre la faz de la tierra, conceptos que les impiden lograr lo que necesitan para su progreso y el de sus hijos. Uno de los principales aspectos sobre las exhaustivas investigaciones es lo que se conoce sobre todo como conflicto de papeles, es decir, la pugna entre el trabajo remunerado fuera del hogar y el trabajo no remunerado dentro del hogar. Esta lucha recibió mayor atención desde que las mujeres blancas de clase media comenzaron a ocuparse de empleos remunerados. Las mujeres de clases sociales más desfavorecidas o mujeres no blancas o de comunidades comunistas y socialistas han tenido que combinar la maternidad y el trabajo remunerado fuera del hogar a lo largo de la historia. Mi estudio acerca de la historia laboral de mujeres afroamericanas en el sur, mujeres americanas de origen mexicano en el sudoeste, y mujeres americanas de familias japonesas en California y Hawái revelaron que el valor de estas mujeres como mano de obra barata se priorizaba sobre el valor como madres. Por consiguiente, no se esperaba de ellas ni que se les permitía ser madres a tiempo completo. Tampoco sus circunstancias les permitían siquiera albergar la ilusión en un refugio privado seguro. Las mujeres debían pasar constantemente del trabajo público al privado, puesto que se esperaba de ellas que aportaran recursos económicos para la familia como parte de su maternidad. No obstante, aunque la lucha obtuvo mayor eco después de la entrada masiva de más mujeres en el mercado laboral, y aunque varios países occidentales intentan ofrecer los servicios necesarios para el cuidado de los niños y reponer el apoyo económico a las familias de distintos grupos sociales, muchas mujeres siguen contando con pocos medios para aliviar su situación. Por el contrario, la enorme presión dirigida a un mayor número de mujeres para que combinen ambas cosas, mientras se espera que ellas se aseguran de que son buenas madres, conduce a restricciones, a una dificultad que soporta más atención que nunca. En casa me resulta difícil desconectar porque siempre tengo que estar alerta, por si me entran mails del trabajo y en el trabajo me se espera no oír, por ejemplo, al desayuno de madres del parvulario. En Alemania, por ejemplo, tanto en la economía como en la política y la sociedad, aparecen con satisfacción que haya más mujeres que antes, no solo trabajando fuera de casa, sino haciendo carrera, y además con hijos. Se espera que sean madres a tiempo completo y mujeres profesionales a la vez, que se ocupen de la familia y cosechen éxitos en el terreno laboral. Este concepto de supermamá arranca de la reforma alemana, según la cual una mujer sigue el modelo encomiable de Cristo únicamente cuando es esposa y madre, y el afán por ser una mujer profesional parece haberse convertido en un modelo imperante desde principios de este siglo. Así, madres de grupos sociales distintos necesitan o desean trabajar fuera de sus hogares, pero, al mismo tiempo, deben navegar entre los conceptos dominantes de mujer superprofesional y supermamá, mientras hacen malabarismos con los horarios y carambolean entre los empleos remunerados, el trabajo sin remunerar que hacen en el hogar y la batalla emocional que libran para gestionar las dificultades que todo ello les acarrea. Puesto que les resulta imposible compaginar al 50% el cuidado de la casa con el cuidado de los niños, y puesto que es imposible gestionar lo imposible, muy a menudo las mujeres optan por trabajos a tiempo parcial y deben soportar las consecuencias de tener menos ingresos. Algunos se quedan en casa y otras renuncian por completo a tener descendencia. Esta situación de conflicto no es únicamente de Alemania. Estudios realizados por la Unión Europea, por ejemplo, muestran que en 2013 solo un 68% de todas las madres entre 25 y 49 años tenían un trabajo remunerado, mientras que el 77% de las mujeres sin hijos lo tenían. En cambio, estaban empleados el 87% de los padres y el 78% de los hombres sin familia.
Por tanto, mientras que en Alemania tenían trabajo remunerado más madres que en la media europea, la mayoría de ellas trabajaba a tiempo parcial. Esta tendencia no se daba, sin embargo, en España, donde trabajaban el 58% de las madres, y de las cuales solamente un 31% lo hacía de tiempo parcial. Por otro lado, solo el 6% de los padres alemanes y españoles estaban empleados a jornada parcial. Mientras que estos estudios son afortunados y cruciales para un número indeterminado de madres, varias escritoras feministas señalan que en algunas ocasiones bajo ellos subyace la misma noción arraigada de identidad femenina que prevalece en la sociedad, así como el mito del comportamiento maternal auténtico que se halla fuera de las limitaciones sociales. Según escribieron, por ejemplo, Nancy Chodorow y Susan Contrato, a las feministas les cuesta adaptar la idea de que una madre puede ser perfecta aquí y ahora habida cuenta del dominio masculino, la falta de igualdad en el matrimonio y la inadecuación de los recursos y los apoyos, pero permanece la fantasía de la madre perfecta. Si las limitaciones actuales que sufren las madres se eliminasen, las madres sobrarían de forma natural como ser buenas. Tampoco se les pasó por alto a la escritora feminista y activista estadounidense Bell Hooks. Por desgracia, la atención que las feministas han prestado en los últimos años a la maternidad se basa en gran medida en estereotipos sexistas. Algunas activistas feministas dotan a la maternidad del mismo valor romántico que los hombres y mujeres del siglo XIX, quienes ensalzaban las virtudes del culto de lo doméstico, dando a la maternidad una patina de romanticismo, empleado de la misma terminología que los sexistas para aducir a las mujeres que las mujeres son para naturaleza las principales responsables de la afirmación de la vida. Las activistas feministas refuerzan los principales dogmas de la ideología que defiende la supremacía del hombre. Estas autoras señalan que a menudo se da por supuesto que, en vista de que las mujeres, sean quien sean, están dotadas de un conjunto de características que prometen su serenidad en la maternidad por naturaleza, lo único que debe hacer la sociedad es velar porque su proceso no se vea interrumpido por condiciones inadecuadas o injustas. De este modo, se reafirma que la adaptación a la maternidad es únicamente una cuestión de condiciones. Las palabras de la socióloga estadounidense Barbara Katz-Rothman reflejan una clasificación así de explícita entre condiciones y satisfacción en la maternidad. Me puedo permitir que me guste. Me lo puedo permitir en todos los sentidos del término. Dispongo del entorno y los servicios de clase media que lo convierten en algo factible además de adorable, y no he tenido que hacerlo sola. He compartido la maternidad de mis hijos, sobre todo con su padre, pero también con abuelos y amigos e incluso con personal contratado. Mujeres que han venido a nuestra casa algunas tardes a la semana y han cuidado de nuestros hijos. Las mujeres como yo, que están bien situadas, pueden permitirse lo que cuesta y disfrutar enormemente de la maternidad. Las mujeres en una situación más desfavorecidas sufren de sobremanera con su maternidad. Siguiendo esa clasificación que podría resultar quizás demasiado drástica, cabría preguntarse si se evitaría el arrepentimiento si las madres tuvieran más apoyo familiar y social, o alguna forma de infraestructura económica que las ayudase a sobrevivir. La respuesta inmediata podría ser sí. En un mundo ideal, la carga de un hijo no sería tan pesada hasta el punto de que los padres se arrepintieran de haberlo tenido, y suele ser la madre la que debe cargar con la responsabilidad. Si ambos padres, o incluso el pueblo entero lo cuidara, la carga, en este caso el hijo, sería mucho más fácil de llevar. En cambio, mi estudio muestra que las respuestas son mucho más variadas. La satisfacción en la maternidad es solo una cuestión de condiciones. Se postula con cierto aplomo que las causas del arrepentimiento se deben a la pobreza o que, por otro lado, según parece, es algo para las mujeres de clase alta. Sin embargo, estas afirmaciones no parecen aplicables en ambos casos. Los datos que presento en el libro indican que las mujeres participantes en el estudio crían a sus hijos en circunstancias distintas. Algunos tienen niños muy pequeños, otras adolescentes y varias de ellas adultos y ya son abuelas. Algunas son madres pobres que otras gozan de prosperidad económica. Varias de ellas atienden a sus hijos a diario, puesto que son las principales cuidadoras, mientras que otras pasan con ellos menos horas porque el padre es el principal responsable de su crianza, y varias ven a sus hijos solo unos días a la semana o de forma ocasional, debido a que los hijos viven con sus padres o emancipados en otra localidad o en el extranjero. Por lo tanto, a pesar de que en los distintos contextos, el arrepentimiento por haber sido madre supera los límites de las distintas ubicaciones, condiciones y circunstancias.
Esa conclusión puede reflejar que, si bien determinadas condiciones pueden aliviar las dificultades que supone la maternidad, no significa necesariamente que la maternidad en circunstancias difíciles o que los rígidos dictados sociales que la rodean en la época actual sean los únicos factores determinantes para sufrir una falta de satisfacción a la maternidad, tal como señaló en una mirada retrospectiva la feminista Andrea O'Reilly. Aunque estoy convencida de que la maternidad patriarcal resulta opresiva para las madres, no creo, como indican mis escritos de la época, que la opresión de las madres pueda reducirse única y exclusivamente a la institución o la ideología de la maternidad. Algunos aspectos relacionados con las madres y el amor o las madres y el trabajo siguen siendo arduos, si no opresivos, independientemente de que tengan lugar dentro, fuera o contra la maternidad patriarcal. Un empoderamiento de las mujeres podía paliar muchas o la mayor parte de las adversidades que sobre la maternidad patriarcal. Sin embargo, no pueden eliminarlas todas. Y ciertamente, varias de las madres participantes en mi estudio hablaban de las condiciones que hacen más duras la maternidad, pero no señalaban como causantes de su arrepentimiento. Todas ellas definían las condiciones que habían sido y siguen siendo un obstáculo, las cuales pueden resumirse en conjunto en tres condiciones fundamentales: la lucha entre la maternidad y el trabajo remunerado fuera del hogar, la falta de una base económica y la base de un sistema por parte del cónyuge o del entorno. Sony: mire, tengo amigas que han vuelto a casa después de dar a luz y su madre ha pasado el primer mes con ellas, o ellas se han mudado con el bebé a casa de su madre para poder tener algo de apoyo familiar. Es distinto, es un conjunto de factores. Yo no tengo ayuda de ningún tipo y tengo hijos con necesidades especiales. Y he descubierto que mi marido tiene problemas complejos. Me divorcié de él por ese motivo, y casi todo el peso de la carga recayó sobre mis espaldas. Tal vez si las condiciones fueran distintas lo habría vivido de otra forma, pero debido a mi situación me toca hacerlo todo a mí, y me pregunto por qué. ¿Por qué merezco yo esto? Criar hijos en mi situación es lo peor. Si mi familia me ayudara, si tuviera un marido normal, dinero, supongo que no sería tan difícil. Es así, la diferencia es abismal. Es que mi familia es un caos. A veces oigo hablar a mujeres solteras de que han decidido tener un hijo y su familia les ha ayudado a criarlo. Yo no me imagino haciéndolo sola. Sería como tirarse por un presupuesto. Brenda: cuando los niños tenían 6 años yo los criaba sola. Lo que convirtió mi vida en un infierno fue el hecho de que, la mayor parte del tiempo, era su única cuidadora. Por el mero hecho de criarlos sola me he encontrado en un estado de pobreza que sin duda me acompañará el resto de mis días. Tenía que sacar adelante a mis hijos y desempeñar varios trabajos durante el día. Cuando volví a casa, me pasaba hasta las 11 de la noche organizando cosas, cocinando, lavando, y solo cuando ellos iban a la cama me permitía tomarme un café. No tenía ni tiempo para disfrutar de mis hijos, ni los medios para contar con algún tipo de ayuda. Sony y Brenda tuvieron a sus hijos en el marco de una relación de pareja, pero en la actualidad están divorciadas o separadas. Con resultado de ello, son madres solteras, las únicas que actúan como sostén económico de la familia y que mantienen la relación con sus hijos a medida que crecen, estando incluso el padre presente en el segundo plano. Es importante destacar que no todas las madres que crían a sus hijos en estas condiciones se arrepentirán de su maternidad en particular o considerarán la maternidad como algo opresivo en general. Los estudios indican que la maternidad sirve muy a menudo para apoyar a las fuerzas en bajos ingresos, solteras, de raza no blanca o no heterosexuales, frente a una divergencia de sistemas de poder. Es decir, que la fuente de su conflicto no es la maternidad, sino la mera lucha por sobrevivir en condiciones de pobreza, racismo, homofobia y sexismo. La trabajadora social e investigadora israelí Michael Kromer-Nebo, por ejemplo, que realizó un estudio con mujeres que vivían en condiciones de pobreza, logra indicar qué significa la maternidad para mujeres que se enfrentan a una marginalización multifactorial. Participantes de su estudio se expresaban con estas palabras: mis hijos son la única razón para vivir. Cuidarlos es lo que me da fuerza y me motiva a salir a trabajar. Por lo menos tengo a alguien a quien cuidar, no alguien que me cuide. Necesito cuidar de alguien. Con todo, pese a que la maternidad no compartida puede ser una fuente de fortaleza y consuelo para algunas mujeres que viven en pobreza, las madres solteras participantes en mi estudio relataban su lucha en dos frentes.
Para ellas la maternidad no puede servir de medio para gestionar la pobreza o las dificultades económicas, porque es la fuente de su dolor y su sufrimiento en un círculo muy vicioso. Por consiguiente, y dicho de otro modo, aunque numerosas madres que crían solas a sus hijos afirman que obtienen la fuerza de sus hijos y de esta forma pueden respirar, las madres del presente estudio describían un universo emocional distinto. Su maternidad, lejos de ser una fuente de donde sacar energías, las consume. Algunas madres, como Susie, no solo podrían ver los malabarismos para compatibilizar el trabajo remunerado y el no remunerado como algo molesto para su maternidad, sino la maternidad en sí como una molestia. Decían eliminarla porque preferirían dedicar su tiempo y sus recursos a otra cosa que no fueran sus hijos. Me encanta mi trabajo. Es mi segunda pasión después de mis hijas. O sea que, si no fuese por ellas, mi trabajo sería mi pasión, y lo que he invertido en mis hijas lo habría invertido en mi trabajo. Y estoy seguro de que habría sentido mucha más satisfacción. Mucha más. Porque es algo que me llena. Mi trabajo me llena, me resulta interesante. No me veo sin trabajar hasta que tenga 80 años. Todo lo contrario. Junto con las circunstancias en que las madres intentan satisfacer las necesidades básicas de sus hijos y sobrevivir en condiciones adversas, muy a menudo las madres tratan de mantener la cabeza fuera del agua por otra razón. Un motivo adicional que podría revelar la inmensa profundidad que subyace bajo este hecho. La ética neoliberal y capitalista de la perfección, como si existiesen condiciones normales para una maternidad normal y por tanto debiéramos tratar constantemente de conseguirlas. Esta percepción radica en el modelo de una maternidad exigente, tal como se presenta en el capítulo 2, pero no exclusivamente. Nace asimismo de percepciones más generales de lo que hoy en día se considera normalidad, las cuales pueden ser un denominador común para las madres de distintos grupos sociales. Los conceptos de normalidad, norma, media, no normal y anormal se introdujeron en el pensamiento europeo a mediados del siglo XIX como parte de la ciencia estadística, entonces recién creada, y surgieron como ideas novedosas en referencia a la existencia de un hombre normal. Antes de este término se habían empleado otros de carácter general, ideal. Lo ideal se representaba por medio de una entidad mitológica relacionada con los cuerpos de los dioses, en contraste con los grotescos cuerpos de los seres humanos. Tras el cambio a favor de una persona normal como representación de lo correcto, la idea de lo corriente se convirtió paradójicamente en ideal alcanzable. El ideal es la norma. Es decir, como resultado de este cambio, se supone que los humanos pueden y deben formar parte de la norma ideal y de la media ideal. Esta transformación de alcance de todos tiene una implicación sencilla. Pese a ser un ideal inalcanzable a uno alcanzable, producirá sufrimiento y frustración. Esta clase que así será en el caso concreto de la maternidad normal, que se va a desarrollar en circunstancias normales, puesto que las mujeres no podrían descansar ni un segundo en su afán de alcanzar tan fácil perfección. Además, pretender que se pueden encontrar las condiciones ideales para la maternidad a la vuelta de la esquina no debería seguir siendo una fantasía para mujeres insatisfechas y desafortunadas. Semejante idea no hace más que crear urgencias o vacíos que será necesario llenar con la normalidad, algo que, para empezar, no es necesariamente alcanzable debido al carácter grotesco e imperfecto de la vida. Así, por mucho que se esfuerzan las mujeres en la carrera para alcanzar esas condiciones de sostenibilidad, por mucho que las merezcan, tener un hijo es cuando menos una lotería en un mundo imperfecto. Es la creación de una nueva persona cuya naturaleza por lo general se desconoce, como tampoco se sabe si tendrá necesidades adicionales. En mi estudio, Carmel, por ejemplo, trató en más de una ocasión durante la entrevista la cuestión de si su pugna con una maternidad que le producía arrepentimiento podría estar vinculada a su afán especialmente exigente de ser una buena madre para su hijo, que era muy sensible y se había enfrentado a distintas dificultades sociales a lo largo de los años. Carmel: soy una madre soltera y tengo 3 bocas que alimentar, la de mi hijo Ido, la de su novia y la mía. Y tenemos además un perro que parece un caballo. Soy la única que trae dinero a casa y no cuento con ninguna pensión por alimentos ni ninguna otra fuente de ingresos. Y el piso es de alquiler, así que mi situación económica no es fantástica, pero llego a fin de mes porque trabajo mucho, muchísimo. Al principio he dicho que Chico era un hijo que... ¿Qué me había dicho? Que es sensible.
Pero esa no es la cuestión. Mire, ¿sabe qué? No estoy seguro de que eso tenga nada que ver. A decir verdad, es más difícil criar un hijo con necesidades especiales, un hijo con problemas, ya sean sociales, personales, de conducta, motores o del tipo que sean. Si se compara con un hijo convencional, Ido no es un hijo convencional. No es un chico normal. Quiero decir que nunca pudo integrarse a un sistema escolar convencional, ni siquiera en el populario. Tenía fuertes dificultades sociales. Cuando tenía 17 años hizo un cambio. Sí, es un chico muy inteligente, muchas veces va unido, es muy sensible. Es más difícil criar a hijos como él que a niños que pueden con todo y todo les está bien. Mire, es posible que si no estuviera sobrepeso y no hubiera tenido 2 problemas que ha tenido, y algunos de ellos graves. Mire, claro que hay niños con problemas peores, pero él siempre ha tenido. Es posible que todo hubiese sido más fácil. Habría sido distinto, no sé cómo explicarlo, cuesta de explicar. Además, puesto que las circunstancias vitales pueden cambiar entre el momento en que la mujer desea ser madre y cuando realmente es madre, o durante los años en los que ya es madre, las mujeres pueden verse ante la brecha de la realidad que esperaban vivir y la que viven. En esta situación, las mujeres pueden enfrentarse de forma fortuita a una serie de acontecimientos con el fallecimiento del cónyuge, la insolvencia, enfermedades y accidentes, que las conducen a un mundo completamente nuevo, que habría sido impredecible un instante antes. A veces se dan otros factores imprevistos, como que las mujeres puedan quedarse embarazadas en una relación de pareja o en el contexto halagueño de una aventura amorosa y encontrarse luego en un papel de madre soltero, tras un divorcio o una separación. Es el caso, por ejemplo, de una mujer sueca que se arrepiente de haber sido madre, entre otras cosas debido a un doloroso cambio de planes, y que expresa como desgarradoras palabras. He pasado mucho en este tema tabú desde que quedé embarazada. Ocurrió más rápido, con el hombre del que estuve enamorada poco tiempo. Después de algunas semanas me di cuenta de que no podía vivir con él. Esperaba sufrir un aborto espontáneo y decidí no interrumpir mi embarazo, aunque al mismo tiempo me entristecía pensar que la maternidad me vincularía para siempre a ese hombre. También temí sentirme ligada y privada de libertad cuando me di cuenta de que tendría que cargar con gran parte de la responsabilidad. Al estar embarazada y haber cortado mi relación con el futuro padre, sentí en cierta forma que mi vida había terminado. Aparte de las mujeres que se quedan sin pareja con la que compartir por lo menos algunos aspectos de la paternidad, las mujeres que viven de forma estable con su pareja no se ven tampoco privadas de posibles discrepancias entre la realidad que desean y la realidad actual, puesto que la transformación del amante o padre o madre en general y a padre en particular puede revelar características personales o una división del trabajo estructurada por género que no se tuvieran en cuenta antes de hacer frente a la circunstancia de tener al hijo real. Erika. La gente siempre me preguntaba, ¿trabajas? Y yo contestaba, no, me paso el día tocando el piano. Pues claro que trabajo, en casa. He trabajado como una burra en casa. No veía nunca la luz al final del túnel, y habría sido bastante distinto si él me hubiese ayudado. Sonny. El mayor rechazo fue antes de dar a luz a mi tercer hijo. Entonces me di cuenta de que toda la carga se venía sobre mis hombros mientras él hacía lo imposible por escurrir el bulto, para evitar su parte de responsabilidad. Entonces me dije, maldita sea, ¿acaso me lo merezco? La cosa es que al final no hemos quedado solas. Se esperaba que nosotras que trabajemos fuera de casa, dentro de casa, que seamos supermujeres en todas partes, que seamos perfectas y al mismo tiempo nadie juzgue a los hombres. Es un absurdo sin pies ni cabeza. Siempre digo que la vida moderna no es beneficiosa para las mujeres porque en ese sentido los hombres no son compañeros. No lo son. Y cuando ayudan, quien necesita el tipo de ayuda que prestan. Lo siento, se supone que hay que colaborar por partes iguales o no colaborar en absoluto. Si un hombre no es competente con todo su corazón, que nadie lo haga, bajo ningún concepto. Hasta ahora hemos considerado las condiciones que hacen más difícil la tarea de ser madre, aunque por sí mismas no eliminarían necesariamente el arrepentimiento. Para otras madres la maternidad en sí es insoportable. Algunas la describen como una identidad completamente foránea. Sky. Miren, es un sentimiento difícil, que no pueda desempeñar el papel que me toca, cumplir como responsabilidad de una forma satisfactoria, de una forma que me permita disfrutar mi paternidad. Y me pregunto por qué tengo que sufrir. Tal vez pueda disfrutarla. No puedo ni imaginarme disfrutándola.
Ni se me pasa por la cabeza la idea de disfrutar siendo madre, disfrutar el rato que paso con mis hijos. No tengo paciencia para eso. Tirsa. No tenía tiempo de suficiente y principalmente no deseaba ser madre. Me parecía algo extraño, incluso cuando mi hijo me llama mamá, incluso a día de hoy, miro a mi alrededor para ver quién ha llamado, a qué madre llaman. No acabo de sentirme vinculada a la idea, la situación, el significado, las repercusiones de la responsabilidad y el compromiso. No me identifico con eso, sobre todo por eso. Muchas veces no se concibe la idea de que la maternidad en sí, per se, puede resultar intolerable a las madres, ya que supuestamente es su razón de ser. Esta creencia implica que una de las reacciones más frecuentes sea atribuir el arrepentimiento a la lucha entre la maternidad y el trabajo remunerado. Este supuesto tiene un contexto más amplio en el debate social, dado que la maternidad y el trabajo remunerado fuera del hogar son las dos únicas opciones por las que pueden optar las mujeres en el imaginario colectivo. O quiere ser madre o quiere realizarse profesionalmente. Sin embargo, tal vez la realidad se difiera. En mi historia anterior sobre las mujeres que no deseaban ser madres, escuché a mujeres que decían que hacer carrera les quedaba tan lejos como la maternidad. Muchas de ellas, que eran niñas y adolescentes, sabían que no deseaban parir ni criar hijos. Por tanto, la idea de que una mujer no desea ser madre no viene determinada ni está vinculada a la lucha ampliamente debatida, sino que precede este tipo de consideraciones. Otras mujeres no afirmaron únicamente que solo querían o necesitaban ganarse la vida sin ambición de ser mujeres de carrera, sino que hicieron hincapié en el hecho de no ser madres en realidad las liberaba de la competencia que implica ser una mujer de carrera. Por ejemplo, en el foro de internet, mujeres que no desean tener hijos, varias participaban y realizaban las siguientes observaciones. Me enfurece que todo el mundo presuponga que el centro en torno al cual gira la vida de quienes no somos padres sea una carrera profesional exigente o un hedonismo definido. Viendo lo que se ve en este foro, está claro que esta perfección es inexacta. Aquí predomina, por ejemplo, temas como la música, la filosofía y el voluntariado. La gente habla constantemente sobre el dilema entre profesión e hijos, pero tal vez haya quien no quiera ni una ni la otra. Puede que haya quien desee ganarse la vida para seguir haciendo lo que le gusta, pero no quiera hacer carrera o progresar en una profesión. A mí, por ejemplo, no me interesa en absoluto. Esta observación se realizó asimismo en un estudio sobre mujeres y hombres canadienses que no deseaban ser padres, en contraste con la dedicación y el afán de algunas parejas sin hijos que tienen ambiciones profesionales. Algunos de los participantes estaban satisfechos con el hecho de no tener hijos, no solo porque esta circunstancia les daba la libertad para progresar en el terreno profesional, sino porque les daba la libertad de no hacerlo. El hecho de considerar la maternidad y la vida profesional como las dos únicas opciones existentes, dando por sentado al mismo tiempo que no existe ninguna otra razón para no querer ser madre de nadie, anula la diversidad de identidades de las mujeres, unas identidades que van mucho más allá de ser femenina perfecta y desear ser como un hombre, o suponer que una mujer o bien desea parir o criar hijos o bien desea competir en la esfera pública. Oprime otros deseos reales en un número indeterminado de mujeres que no desean ni una cosa ni la otra. Pero no solo eso, también extingue el deseo de las madres que quieren y pueden quedarse en casa criando a sus hijos sin que se considere mujeres que han renunciado a sí mismas, como si la única forma de considerar que se tiene una vida significativa fuera demostrando logros reales. La combinación de patriarcado y capitalismo crea nuevamente un binomio que no deja espacio para que las mujeres sean consideradas por los demás como seres humanos capaces de determinar con autonomía cuál es el sentido de su vida, incluso de dictaminar que el sentido de la vida es que no lo hay en absoluto. En cuanto a la pregunta sobre las circunstancias, sigue habiendo un vínculo entre madres y no madres, ya que a menudo se dice que las mujeres que renuncian a tener hijos lo hacen en vista de las condiciones que pintan la institución de la maternidad como opresiva. Encontramos un ejemplo de ello en el siguiente fragmento de la periodista y escritora estadounidense Anna Newitz, que escribió sobre la atracción que siente la gente por el infanticidio. Newitz afirma de forma interesante que la atracción de estos casos no es la atracción por la idea del infanticidio, sino que se trata más bien de la eliminación de percepciones tradicionales de la maternidad, ya que dichas percepciones asfixiaban a las madres. Newitz no es madre y afirma que le habría gustado tener y criar hijos en una realidad social distinta, sin ahogos de ningún tipo.
Si viviera en un lugar donde los niños se pudieran criar en comunidad, con muchos padres afectuosos en lugar de solo uno o dos, consideraría el cuidado de los hijos como un honor y un placer. Si el cuidado de los hijos se tratara como una forma de trabajo y no como un pasatiempo para después de la jornada laboral, con su tiempo de calidad, la paternidad me parecería más atractiva, tal como la conozco yo. En cambio, es inaceptable. Es una carga con que demasiada frecuencia recae sobre las mujeres de forma de tarea que se supone debe amar por naturaleza y por la que raras veces obtiene reconocimiento o estima social de importancia. Cuando hombres y mujeres de todas las orientaciones sexuales crían a sus hijos con respeto y de forma comunitaria, me despojaré de mi rebeldía reivindicativa, tiraré mis libros sobre crímenes reales y ayudaré a los hombres a cambiar pañales. Hasta entonces, no deseo ser madre. Con estas palabras, Neues plasma la actitud de numerosas mujeres que no desean ser madres en determinadas circunstancias, pero sí querrán serlo en otras circunstancias. No obstante, hay otras mujeres que no atribuyen su falta de voluntad para no ser madres al tema de las condiciones. En mi estudio anterior, la mayoría de las participantes dijeron que, aunque fueran las madres más ricas de la tierra y tuviesen toda la ayuda que se necesita para criar un hijo, seguirían sin querer parir ni criar niños, puesto que simplemente no desean ser madres. Resultados similares arrojó mi planteamiento en el foro de internet Mujeres que no desean tener hijos en 2012, en el que preguntaba si en determinadas condiciones reconsiderarían ser madres, es decir, en un ámbito donde reinara el lema «se necesita una tribu entera para educar a un niño», o que estuviesen conforme con las premisas de Neuwitz, la mayor parte de quienes respondieron decían que no existe tal condición. En otras palabras, prefieren seguir no siendo madres sean cuales sean las circunstancias. Las afirmaciones siguientes de las participantes en el foro reflejan este sentimiento. Cuando en tu fuero interno, donde reside el verdadero yo, no deseas algo, aunque no exista motivo aparente, no importaría si toda una tribu o todo un continente se uniera a ti para conseguirlo. Cuando existe una resistencia fuerte y rotunda que no necesita ni palabras, y esta falta de definiciones y explicaciones, nada importa. No importa. Mi resistencia a tener hijos no radica en la idea de que sea difícil cuidar de ellos. Es pura reticencia. Punto. Me preguntaba si sería distinto en el caso de que otra persona los hubiera tenido, si el embarazo y el parto fueran agradables y sencillos. Sigo pensando que no quiero hijos. Aunque viviese en un mundo donde otras personas me pusiesen a ayudar, incluso si pudiese criar a los niños por mí, eso no cambiaría el hecho de que no deseo tener hijos simplemente porque no siento la necesidad o el deseo de tenerlos. Este firme convencimiento tan fue descrito por la periodista y escritora alemana Sarah Diel, quien señalaba que seguir siendo no madre no es necesariamente la consecuencia de circunstancias difíciles, puesto que los motivos subyacentes son multifactoriales y muy personales, y algunas mujeres simplemente no desean ser madres porque no tienen una voluntad inicial de serlo, como subraya la filósofa feminista estadounidense Diana Tierjes-Meyer. El analizar los límites de la autonomía de las mujeres en sus motivaciones para ser madres. No debemos olvidar que algunas mujeres no desearían tener hijos o participar en colectivos de crianza de niños en ninguna circunstancia. Establecer referencias cruzadas con las afirmaciones realizadas por madres que no desean ser madres y por mujeres que no desean ser madres nos permite replantearnos el supuesto habitual según el cual el deseo de ser madre y la adaptación a una nueva situación dependen solamente de un sistema de apoyo multisistémico que mejora las condiciones en torno a las mujeres y les permite vivir una maternidad más placentera. La conclusión más exacta de todos estos testimonios es que no existe tal cosa. Si hay algo que destaca en ellos es la variedad. Existen mujeres cuyas vidas cambiarían a mejor si la sociedad les pudiera ofrecer apoyo brindándoles una serie de condiciones para criar a sus hijos sin interferencias como la pobreza, la soledad, la constante punición social y la competitividad. Y luego, hay mujeres para quienes estas condiciones no son importantes porque aunque tengan o hayan tenido toda la ayuda necesaria, siguen deseando evitar o desear el hecho de que ser madres en relación con los hijos, sí o sí. De objetos a sujetos, madres como seres humanos, la maternidad como relación. Según la socióloga Elba Illouz, desde hace unas décadas las familias se han convertido en el marco ideal para realizar estudios sobre eficacia, a imagen y semejanza de los que se realizan en los lugares de trabajo. Como contrapartida, en el ámbito laboral,
se ha calado el lenguaje de las emociones. Esta fusión ha desembocado en lo que Luz denomina capitalismo emocional, en cuyo marco de las relaciones íntimas se han vuelto cuantificables y mensurables por medio de métodos de cálculo que les confieren características comerciales. A menudo las madres rechazan que sus familias hayan arraigado esta lógica en las relaciones competitivas, individualistas e impersonales. La hacen a fin de encajar en el ideal de la buena madre. En esta tesitura, la postura emocional del arrepentimiento de la maternidad puede quedar comprometida nuevamente, como si fuera también una manifestación de ese trueque en la de las relaciones íntimas por los fríos cálculos de costes y beneficios. En consecuencia, las madres arrepentidas tienden a estar en el punto de mira, pues se les considera mujeres despiadadas cuyo arrepentimiento se debe a la hiperracionalidad, que solo tendría cabida en la esfera pública. Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, parece ser que las madres tal vez han llevado a cabo evaluaciones tanto emocionales como prácticas desde la antigüedad. Lo único que cambiaba era la naturaleza de las balanzas y su imposición final, según el contexto histórico y social. Algunos estudiosos afirman, por ejemplo, que bajo los preceptos religiosos dominantes del siglo XII, algunas madres reflexionaban sobre sentimientos, necesidades y deseos que oscilaban entre los valores familiares y los religiosos, lo cual finalmente las llevaba a abandonar su hogar y a sus hijos por una vida ascética en un convento. Incluso antes del auge del capitalismo, encontramos otro ejemplo en torno al hecho de sobrepensar la eficiencia a la luz de las tensiones existentes entre los ámbitos de la familia y la maternidad-paternidad. Los historiadores sociales han determinado ya en la Edad Media la existencia de ambivalencias en torno a la idea de tener hijos y criarlos. Junto con los textos religiosos que alababan los nacimientos, los textos relacionados con los aspectos políticos de tener descendencia y los de carácter económico, en varios escritos de la literatura religiosa y secular de esta época, se documenta la familia en competencia no solo con la individualidad, sino también con la dedicación religiosa o la entrega a la adquisición de conocimiento o la filosofía. Una de las ideas que incorpora esos escritos es que tener hijos es un castigo divino, porque los hijos son una fuente de dificultades, exasperación, gastos y problemas. Así lo refleja una de las historias documentadas. En un cuento popular con moraleja, el rey preguntaba a un sabio si se debe amar a los hijos. El sabio le responde que en primer lugar se debe amar a Dios, luego a uno mismo y luego a los hijos. Continúa diciendo que quien ama a sus hijos, sangre de su sangre, más de lo que se ama a sí mismo, invierte toda su vitalidad y fortuna en mantenerlos y hacer que progresen, y no en la redención de su propia alma. Y esto es lo que Pedro Alvarado, un monje del siglo XII, escribió en una de sus misivas a su amada Eloísa. ¿Cómo conciliar los escolares y las sirvientas, las bibliotecas y las cunas, los libros o tablillas y las ruecas, las plumas o estilos y los usos? Quien deba absorberse en meditaciones teológicas o fisiológicas podrá soportar los bajidos infantiles, las canciones de cuna de las nodrizas y la ruidosa multitud de domésticos, varones y mujeres. ¿Podrá acaso tolerar las suciedades que hacen constantemente los niños pequeños? Tanto si lo reconocen como si no, el uso de balances en relación a la maternidad y crianza de los hijos también se refleja actualmente en frecuentes testimonios. Quienes alaban la maternidad en tanto que experiencia valiosa y afirman que las mujeres se benefician de ella, se apoyan en todo momento en una lógica utilitaria. Sin embargo, esa retórica utilitaria es muy a menudo transparente, camuflada de natural, sobre todo cuando la cuenta de resultados destaca favorablemente la maternidad. Las respuestas siguen a una columna de prensa que escribí sobre el hecho de arrepentirse de haber sido madre. Es un ejemplo de evaluación de este tipo que tiene a no hacer ruido debido a su conclusión. En mi opinión, soy un incordio, molestan, se llevan casi todo el sueldo. Durante los primeros años apenas pegados ojo, ya no tienes tiempo para ti misma. Para salir es necesario aumentar toda una operación ñendara. Envidio a mis compañeros que trabajan solteros cuando bostezamos juntos en la oficina. Ellos pueden irse a casa a dormir, pero yo regreso a empezar un segundo turno, y la lista de desventajas de tener hijos es interminable. Sin embargo, los adoro. Me vuelvo loca con sus besos y abrazos, el afecto físico, sus intensas risas, nuestro infinito amor mutuo. Es muy difícil criarlos, pero entre eso y arrepentirse de haberlos tenido, hay una grandísima diferencia.
Dicho de otro modo, los cálculos y las evaluaciones se exponen y se condenan íntegramente solo cuando la balanza se inclina en dirección que aprecia viola las normas afectivas de la maternidad, como en el caso del arrepentimiento, cuando las madres reevalúan las desventajas y los beneficios de la maternidad y descubren que estos últimos no existen. Por ese motivo, principalmente, comencé un debate sobre las ventajas y los inconvenientes de la maternidad, tal como se menciona en el capítulo 3. En su mayor parte, eran las madres quienes empleaban evaluaciones durante las entrevistas con el fin de aclarar lo que para ellas significaba el arrepentimiento. Erika. He renunciado a mi vida por ellos, y mirando atrás, no mirando atrás desde hoy, sino mirando atrás allá entonces, creo que la maternidad es ingrata. Es muy bonito estar con los niños, pero decirle que soy la persona más feliz del mundo cuando estoy con ellos sería una mentira y un engaño. Una mentira y un engaño. No hay ningún motivo en el mundo para tener hijos. Por regla general, el sufrimiento es demasiado grande, las dificultades demasiado insoportables y el dolor demasiado profundo para que se pueda disfrutarlo ahora que empiezo a ser anciana. Así sí. Sin embargo, en los casos en los que no servirían las evaluaciones de forma autónoma durante la entrevista, yo sacaba expresamente a colación este tema, ante la ilusión de que la esfera primada, la familia y la maternidad, están privadas de cálculos mientras se ignora su existencia a lo largo de la historia. Quería examinar el equilibrio entre beneficios y pérdidas como factor que influía significativamente en la percepción de las madres como seres humanos, seres objetivos que piensan, sienten, imaginan, valoran y deciden. Reconocer a las madres como sujetos no es algo obvio en una sociedad en la que la maternidad fue considerada un papel durante décadas, en la que el protagonismo se daba sobre todo a los relatos centrados en el hijo. Y las madres eran objetos, simples variables destinadas a ocuparse de la vida de otra persona. Por consiguiente, la distinción que realiza Judith Stadman Tucker, activista estadounidense a favor de los derechos de las madres, es ilustrativa. Según ella, pensar y hablar sobre la maternidad como relación en lugar de como un papel, un deber o una profesión permite la creación de múltiples escenarios maternales que añaden complejidad y variedad en la vida de las mujeres. Mientras la maternidad se perciba como un papel que hay que desempeñar, el único escenario girará en torno al hecho de funcionar como la madre perfecta, que en realidad es la empleada ideal, es decir, la verá como un trabajo centrado en los resultados, en lo que los hijos son las tablas rasas sobre las que las madres deben grabar sus líneas de triunfo o de fracaso. Concebir la maternidad como relación puede permitirnos entenderla como la conjunción entre dos individuos específicos que mantienen una relación dinámica que cambia con frecuencia. Dicha concepción nos permite dejar a un lado los enfoques mecanicistas, según los cuales se espera que todas las madres sientan lo mismo en su relación con sus hijos. Por tanto, podemos referirnos a la maternidad como parte de un espectro de experiencias humanas más que como un vínculo unilateral en el que las madres sean responsables de sus hijos e influyan en su vida sin que su maternidad les afecte. Visto de este modo, seríamos capaces de examinar el espectro de emociones que implican la maternidad, desde el amor profundo hasta la profunda ambivalencia, y sí, también el arrepentimiento. Por tanto, y puesto que la postura emocional del arrepentimiento incluye que los sujetos hagan balances y estimaciones y tomen decisiones, no es de extrañar que muchas de las madres participantes en este estudio estén activamente implicadas en la evaluación de los beneficios e inconvenientes sujetos a la maternidad. Si tenemos en cuenta, pues, que ser sujeto es realizar dichos cálculos y balances, que tal proceso no es exclusivo de la esfera pública, comprenderemos en toda su profundidad cuál es el sentido más amplio de los dictados sociales. Dicho de otro modo, si la relación de la sociedad ante las madres arrepentidas es casi un acto reflejo, se las señala como culpables de cometer un acto de horripilante racionalidad, queda más claro de qué forma se les priva de su derecho a seguir conectadas con sus experiencias y relaciones íntimas. Por el bien de los demás, son tratadas una y otra vez como objetos que no deben detenerse ni un instante ni siquiera valorar su estado, entre otras cosas porque la sociedad se asusta cuando no se ciñen a ese papel. Este tipo de expectativas y censuras son peligrosas porque sin realizar esos cálculos de coste y beneficio en las vidas de las mujeres en general y la esfera de la maternidad en particular, sin entenderlas en su contexto social, las madres podrían seguir aisladas de sí mismas en sus casas.
El hogar podría convertirse en una esfera alienante, no solo porque las madres piensan y sienten en soledad, sino porque no se les permite pensar y sentir por sí mismas. Y sí, eso incluye también evaluar su estado. Arrepentirse de haber sido madres es, por consiguiente, una ocasión entre tantas para arrojar luz sobre la necesidad de reimplantarse el dictado social que expulsa la racionalidad emocional del ámbito de la familia. Es decir, sería deseable no creer a pies juntillas lo que dice la racionalidad, solo cuando sus conclusiones apuntan a que la maternidad no puede vivirse jamás como un error, sino en todos los casos. Las palabras de Tirsa, que describiría con profundidad cómo los conceptos de reproducción y maternidad están cargados a priori de la lógica utilitaria y por qué el arrepentimiento es un movimiento orientado a desvelar tal hecho, servirán de resumen y respuesta a las preguntas que siguen abiertas. Es importante que les contemos a nuestros hijos por qué no nos arrepentimos y cuál ha sido el precio que hemos pagado por darles luz y criarlos. Creíamos que si no lo hacíamos nuestras vidas seguirían incompletas, que no seríamos capaces de formar parte de la sociedad. Así que como considerábamos a las personas que eran infértiles y no deseaban adoptar hijos, vidas desperdiciadas y repetitivas, naturalmente nos daban lástima, pero en el fondo de nuestro corazón las envidiábamos por su libertad y su capacidad de vivir la vida sin esa carga, sin renuncias ni sacrificios. No sé cómo ni de qué forma transmitir el mensaje. Lo escribo, hablo de ello, lo digo en televisión, en la radio, lo enseño en una clase, hablo sobre estas vacas sagradas, lavo toda la inmundancia y la cuelgo a plenas luz del día para que el sol la seque y brille entonces ante los ojos de las mujeres. Estos secretos, esta oscuridad, todos esos tabúes. Epílogo. Cuando me embarqué en la exploración de la profecía contenida en la aireada y colérica frase «te arrepentirás», nunca imaginé los paisajes a los que llegaría. Suponía que los testimonios de las madres participantes en el estudio profundizarían en la comprensión de la crianza de los hijos y la maternidad. Pero de repente me vi en un escenario muy diferente, en un cruce de caminos que me permitiría observar, en primer lugar, el modo en que nos relacionamos con las emociones, entendidas como algo que debe evolucionar y progresar en el tiempo. En segundo lugar, desde esa misma atalaya podría ver en qué forma concebimos el tiempo. Por una parte, como un actor inaccesible al deseo de deshacer lo hecho, mientras que por otra, se nos induce a olvidar de manera selectiva. De este modo, de vista ventajoso, he comprobado cómo la sociedad influye en las normas afectivas y las normas de la memoria. Si bien ya se sabía que eran armas brandidas por la cultura, las he terminado por convertir en uno de los principales mecanismos sociales para empujar a las mujeres a la maternidad, mientras les hace prometer que nunca mirarán atrás con ira, ni con arrepentimiento. Así pues, si nos empeñamos en ver la maternidad como un ámbito vital intacto por el arrepentimiento, estaremos ignorando cómo operan los órdenes sociales. Estos, con el fin de perpetuarse y beneficiar a quien los sustentan, se aprovechan de las normas afectivas y las firmes convicciones que tenemos sobre el curso necesario de las emociones y el tiempo. Cuando la gente no cree que existan madres arrepentidas, o cuando, dado el caso, sienten rabia contra ellas, lo que se expresa en realidad es que es peligroso que las mujeres vuelvan la vista atrás y evalúen el pasado de la maternidad como algo que no merece la pena. Supongo que es un hecho que no debe extrañarlos, pues una y otra vez se exige a las mujeres en general y a las madres en particular que den un paso al costado y se olviden de sí mismas. Quizá deberíamos replantearnos por qué motivo de indignación que las mujeres utilicen su memoria. Esta ira y desconfianza hacia las madres arrepentidas tienen su origen sin duda en el carácter sagrado de parir y criar a los hijos, así como en la creencia de que la maternidad es lo más maravilloso que le puede ocurrir a una mujer, aunque no sea un camino de rosas. Pero sus raíces no solo están ahí, sino también en una sociedad neoliberal y capitalista que rinde culto al espíritu del progreso mientras nos impide a diario reforzarnos por la mejora personal y el crecimiento. Bajo el influjo de este espíritu, la idea colectiva consiste en pensar que el paso del tiempo acabará forzosamente haciendo que las mujeres se sientan a gusto con la maternidad. De lo contrario, deberían ser castigadas por no asimilarse a la común ilusión de que ser una madre conduce siempre a un final feliz. Otra fuente de ira está en la marca de género que realizamos al tratar del arrepentimiento, como un sentimiento visceral e impulsivo o como un pensamiento frío y calculado,
Cuando lo vemos como un sentimiento visceral e impulsivo, las madres arrepentidas quedan en el punto de mira, pues se las considera mujeres emocionalmente peligrosas, incapaces de controlar sus sentimientos y superar su lamento inútil. Si como sociedad se nos pidiera componer un retrato del arrepentimiento, me lo imagino como una mujer sin huesos y con greñas hundidas en los brazos inertes del pasado. Cuando nuestra aproximación al arrepentimiento es la de un pensamiento frío y calculado, las madres quedan igualmente en el punto de mira, ya que se ven como mujeres despiadadas que se arrepienten debido a su racionalidad exacerbada, reservada solo para los hombres y para todo lo que acontece en la esfera pública. De una u otra forma, son madres que se ven atrapadas bajo el yugo de una sociedad que no da cabida a una figura femenina que desea no ser madre de nadie, sin que se la califique de absurda imitación varonil o de una mujer defectuosa que debería ser reiterada de circulación. Sin embargo, la ira derivada también de una razón tan sencilla como la siguiente. Se entiende que preocupa permitir que las madres expresen su arrepentimiento por la maternidad porque herirían a sus hijos. Dicha preocupación no está alejada de la realidad, como he podido presenciar dado la angustia que sentían las madres entrevistadas y lo mucho que las inquietaba pensar que sus hijos supieran lo que pensaban y sentían ellas. Así pues, ¿por qué deberíamos insistir en hablar del arrepentimiento? ¿Qué sentido tiene dar voz a las madres arrepentidas? En más de una ocasión me he reprochado que persista en el tema por el hecho de que soy una mujer que no quiere ser madre. Según mis acusadores, el realizar un elogio del arrepentimiento, lo que yo estaría intentando justificar es mi propia falta de voluntad para ser madre, algo que supuestamente haría buscando pruebas de que la maternidad es mala para las mujeres y convenciendo a otras congéneres de que la eviten. Esta es una vinculación distorsionada, sobre todo porque nunca he sentido que mi falta de voluntad para ser madre sea un problema que necesite ser resuelto. No pretendo exaltar el arrepentimiento de las madres. Tampoco me propongo reducir la tasa de natalidad o criticar a las mujeres que desean fervientemente ser madres, porque en dichos casos apoyo la maternidad y porque no me creo con derecho de dictar a otras mujeres cómo deben vivir su vida, ni dar por sentado que yo lo sé mejor que ellas. Este tipo de saber arrogante para con las demás me resulta exactamente igual que el patriarcado, que habla de manera pretenciosa en nombre de las mujeres y en su favor. Como mujer, como hija que soy naturalmente, como socióloga y como feminista, creo que la cuestión debería plantearse a la inversa. ¿Cuáles son las consecuencias de silenciar el arrepentimiento? ¿Quién paga el precio de fingir que no existe? Este libro insiste en que quienes pagan el precio son las mujeres que no quieren ser madres, las madres que no quieren serlo y los hijos. Todos ellos sufren las consecuencias reales del orden social que les convierte o nos convierte en embajadores de un tipo muy concreto de disposiciones. Las velan por todos nosotros porque demasiado a menudo sirve a los demás y no a nosotros. Como mujer, como tía de 3 sobrinas, como socióloga y como feminista, creo que la libertad de elección debería estar al alcance de todas, lo cual garantizaría que las mujeres tuvieran la oportunidad de ser dueñas de su cuerpo, su vida y sus decisiones. El hecho de que quedarse sin ser madre de nadie siga siendo sujeto a estereotipos, sanciones y castigos pone de manifiesto que en realidad no elegimos con libertad. El sentido profundo de mi insistencia al hablar del arrepentimiento se reveló asimismo cuando las mujeres participantes en el estudio lo vieron como un medio que les servía de documentación. Algunas de ellas me pidieron que les enviaran la transcripción de las entrevistas incluso 1 año o 3 años después de habernos conocido, para poder leerlas y embozar un mapa mental y emocional. Sus comentarios señalaban que el documento escrito y la capacidad de volver a él de cierta distancia con el tiempo, desde el futuro, les resultaba de gran valor. Además, en la correspondencia que he tenido con algunas de ellas a lo largo de los años, no pocas describen el estudio utilizado de manera reiterada la metáfora de que ofrecía una plataforma que les permitía expresarse y ver sus palabras publicadas, oídas y leídas, para que por fin la gente pudiera escucharlas y reflexionar sobre ello. Sony, por ejemplo, dijo lo siguiente al final de nuestro encuentro. He venido preparada emocionalmente, consciente de que iba a hablar de ello y abrirme, y que luego, lo dicho queda atrás, metido en un huequecito, y yo lo escondo enseguida y sigo adelante. No es que sea un tema de conversación que trate diario,
Cuando hablo con personas cercanas a mí, intentamos no abordar demasiado en él, porque duele. Resulta doloroso hurgar en la herida una y otra vez, como ocurre con cualquier otro dolor. No me supone ningún problema hablar de ello. Cuando empiezo a venir a hablar con usted, me siento divertido porque hablo de un tema que es totalmente tabú y me expreso con total libertad y sinceridad, explayándome a mis anchas. Es como ir al psicólogo o algo así. Para cualquier otra persona puede parecer algo horrible de lo que está prohibido incluso hablar, y aquí puedo hablar sin contrapisas. Lo disfruto mucho. Por otra parte, está el hecho de que sé con certeza que puedo salvar a otras personas, así que para mí vale la pena. Hoy me voy de aquí con una buena sensación. Sé que estoy ayudando a otras mujeres y que estoy liberándose. Me siento muy bien por ello. Cuestionarse qué implicaciones ha tenido el estudio para todas nosotras es ponerse a andar por la cuerda floja de la sociología crítica, la que acomete para ir al fondo de asuntos que causan molestias, dolor y heridas en la vida de la gente. Por un lado, tratar este tipo de temas puede tener por sí mismo consecuencias llenas de tormento. Por otro lado, evitándolos dejaremos de entender algunas realidades y perderemos la capacidad de cambiar algo. Este es precisamente uno de los motivos por los que las mujeres desearon participar en el estudio, tal como indicaba por ejemplo los comentarios de Sonny. Este libro no es más que el comienzo de un camino. En mi opinión, dicho camino debe ramificarse hacia otros ámbitos, pues no se ha analizado con la suficiente profundidad. Por ejemplo, la manera en que el arrepentimiento de las madres se ve atrapado en mitos neoliberales de elección, un tipo de ideas al que se recurre para inducir a las mujeres a seguir la senda de la maternidad, y que al mismo tiempo exime a los propios grupos de presión que lo ejerce de las posibles consecuencias, que acaba recayendo sobre las mujeres que han dado un paso a la maternidad. Además, un análisis más profundo de esta incitación puede propiciar una mejor comprensión de la lógica social de la idea de la responsabilidad. Mientras que en el terreno legal la expresión del arrepentimiento se considera una prueba de que las personas asumen la responsabilidad de sus acciones. Cuando se refiere a la crianza de los hijos en la maternidad, el arrepentimiento se ve como una renuncia por parte de las madres a asumir cualquier responsabilidad. Asimismo, en el ámbito legal, el arrepentimiento se considera una prueba de la cordura e integridad moral de la persona. Pero expresarse en términos similares en la esfera de la maternidad se ve como una prueba de inmoralidad y ausencia de cordura. No sostengo que expresar arrepentimiento por un delito cometido sea lo mismo que expresar el arrepentimiento por la maternidad. No obstante, las declaraciones de las entrevistadas, como las de Tirsa cuando afirma, es imposible de arreglar, no puedes decir, vaya, pues sí, me he perjudicado a mí misma, a mis hijos y a la sociedad, nos hacen ver que el arrepentimiento lleva integrado un código, un sentimiento de responsabilidad moral que se sigue de una maternidad no deseada. Este sentimiento de responsabilidad trasciende la esfera privada, porque tiene en cuenta sus consecuencias sociales. Así, en lugar de tratar a las madres arrepentidas como mujeres egoístas e inmorales que solo piensan en sí mismas, se puede realizar un análisis más profundo del arrepentimiento. Nos permitirá comprender cómo en ocasiones el mismísimo dictado de las mujeres se ha de ocupar solo de sus asuntos, tiene consecuencias últimas bastante inmorales. Así lo formuló la activista escritora feminista estadounidense Ellen Peck, a propósito de una frase de la pareja de investigadores Rastum y de la Roy. Se trata del burdo egoísmo de nuestra cultura que fomenta el sentimiento de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y garantiza esa caridad ofreciendo frases nobles como «es tu deber con respecto a tus hijos» y «la familia es lo primero». La familia acaba siendo una verdadera esponja que absorbe y se apropia de toda posible muestra de afecto que pudiera prestarse al mundo exterior. Y aún prosigue Peck. Bebés y niños, en especial los propios, pueden hacer que perdamos la vista de la comunidad en conjunto. Asimismo, pueden perjudicar nuestra autoestima, hacer que nos minusvaloremos como hombres y mujeres adultos. Para ramificarse hay que establecer primero un punto de partida. Y eso es lo que he hecho. Y al rescatar lo que, según parece, se deja de lado o se excluye en la psique de las mujeres y las madres, junto con la voluntad de escuchar lo que prohíben las normas afectivas de la maternidad, se ha puesto de manifiesto que nos enfrentemos a mapas emocionales complejos, mucho más complejos que el sendero principal que supuestamente existe en el mapa único de las ideas preconcebidas.
Por ello es importante que las mujeres que se arrepienten de haber dado el paso a la maternidad, que no dejemos de esbozar y descubrir multitud de nuevas rutas y regiones mediante la escucha atenta de las participantes en el estudio, así como de las mujeres que las han precedido y las seguirán. Y estas exploraciones también pueden ser relevantes para las mujeres que no quieren ser madres y para las mujeres que ya son madres, porque les señalará otros caminos donde parearse, pasear, caminar sin rumbo fijo, dar media vuelta, quedarse todo el tiempo que quieran. Hay que llenar dichos caminos. Es nuestro deber. Somos las mujeres quienes necesitamos tener el mundo en nuestras manos en lugar de vernos arrolladas por su peso. Somos las mujeres quienes necesitamos ser dueños de nuestro cuerpo y nuestra vida, así como de nuestros pensamientos, sentimientos e imaginaciones. Sin ellos no habrá remedio.